Ecuatoriano, pues hoy contamos con la presencia del señor ingeniero agrónomo máster Paul Valdeón, quien ya en segunda ocasión o participación como empresa y con el titular Camino a la Agroecología, bajando la carga química, como empresa hacen ya la segunda presentación. En ese sentido, pues queremos darle la más cordial de las bienvenidas, apreciado colega Valdeón. El Foro Agropecuario Ecuatoriano pues tiene el honor pues de presentarlo el día de usted, y pues sin más preámbulos, por favor, iniciémonos y vamos adelante. Buenas tardes, bienvenidos todos. Buenas tardes con todos, bienvenidos al Foro Agropecuario Ecuatoriano. Realmente esta tarde es una tarde llena y noche de mucha alegría y satisfacción para quienes hacemos el Foro Agropecuario Ecuatoriano. El tema que estas últimas semanas hemos venido tratando con mucha intensidad es importantísimo para todos nosotros, pues bajar la carga química y el camino hacia la agroecología, utilizando todas las herramientas que tenemos a la mano, como son los productos orgánicos, los entomopatógenos, la microbiología. Son temas que aquí lo hemos querido tratar y lo estamos llevando hacia todos nuestros aliados estratégicos del Foro Agropecuario, como son la Cámara de Agricultura, la Centro Agrícola, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Ecuador, el Colegio de Ingenieros Agrónomos del Guaya y más de 200 organizaciones campesinas que conforman este foro. Creemos que hoy la agricultura tiene que hacérsela con ese enfoque de agrosostenibilidad. Y ese es el reto y el futuro del sector agrícola. Para nadie es desconocido que el concepto de agrosostenibilidad contempla pues, aspectos ambientales, social, económico, que es un modelo de producción agraria para garantizar estos alimentos limpios, minimizando la presión sobre los recursos naturales. En ese marco, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Ecuador y el Colegio de Ingenieros Agrónomos del Guaya ha desarrollado una nueva forma de certificación de productos sostenibles, que hoy incluye factores imprescindibles para alcanzar un modelo productivo que sea sostenible, que sea compatible con la generación de valor, el empleo y la viabilidad socioeconómica de las exportaciones y el respeto al medio ambiente. Entonces, yo creo que en hemos venido ya analizando qué significaba la agroecología. Habíamos dicho que era una disciplina científica con un conjunto de prácticas y un movimiento social que como ciencia pues estudia todos los diferentes componentes del agroecosistema en que actúa como un conjunto de prácticas. Miren, busca sistemas agrosostenibles que optimizan y estabilizan esta producción. Hacia allá caminamos, hacia hacer una agricultura de transición, una agricultura que nos beneficie a todos, que pueda cambiar ese paradigma que tenemos ahora y que venimos arrastrando, donde toda la cadena trófica está contaminada. Así que yo creo que es importante lo que hoy la empresa Google S.A. pues viene proponiendo hace más de 20 años al sector agropecuario del país, en donde tienen un paquete pues, tecnológico que realmente es de importancia hoy escucharlo e implementarlos. Debo indicar que hace 20 años nosotros venimos usando pues esta tecnología y venimos haciendo investigaciones con Google S.A., en donde pues podemos reportar ahora que hace 12 años atrás no usamos ningún producto químico
para controlar plagas y enfermedades en el cultivo de caña de azúcar. Y ese es un adelanto importante que quisiera que hoy lo pudiésemos compartir aquí como una manera de poder, de servicio al sector agropecuario del país. Por esa razón yo quiero agradecerle al ingeniero Paul Baldeón, máster en ciencia en microbiología, pues que hoy viene a exponernos ese tema tan importante. Así que buenas tardes y bienvenidos todos. Agradezco a nuestros hermanos de la República de Colombia que también están en este chat, en este Zoom, y realmente nos interesa siempre estar unidos. Latinoamérica unida, ahí a través de estos grandes amigos que hoy podemos compartir, gracias a la tecnología, todo esto se adelanta. Bienvenidos todos y adelante. Bienvenidos, que hoy es un día especial para el sector agropecuario del país. Por favor, se les solicita a todos apagar su micrófono, encender la cámara, y pues le damos la bienvenida nuevamente, o el inicio ya, al ingeniero Paul Baldeón. Adelante, ingeniero Paul Baldeón. Ingeniero Baldeón, autorícese a compartir pantalla, por favor. Fíjate, te dejo un ratito, déjeme que me abra la página de PowerPoint para dar la charla, por favor, ¿no? Que me autoricen la pantalla. Ok, encienda su cámara, por favor. Sí, un momento. Ingeniero, no me está autorizando totalmente para presentar las diapositivas. Sí, está habilitado, estimado Paul. Ahora hay un problema técnico que solo vas a poder presentar diapositivas por diapositivas, ¿no? Hay que revisar eso. Una consulta, voy a minimizar y voy a publicar por medio de PowerPoint para ver si se puede reflejar la pantalla. ¿Se refleja ahí las diapositivas o no se refleja? Ok, ya adelante. ¿Se reflejó totalmente en la pantalla o no se reflejó, mi querido ingeniero? No está transmitiendo. Creo que compartir una ventana, no sé cómo. Marco, por favor, ayúdame. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, antes que nada, buenas tardes con todos. Primero dando autorización por el presidente ingeniero Mororazo, ingeniero Finco, por también dar la apertura de esta hermosa charla que vamos a dar sobre microbiología agrícola. Antes de comenzar, para hablar de microbiología, es un amplio muy extenso, ya que la mayoría de los productores y técnicos no conocen de este tema. Lo que nosotros podemos abarcar que la microbiología agrícola es la parte fundamental, siempre y cuando conociendo la base de los suelos.
Si no conocemos nosotros los suelos, lastimosamente no podemos también conocer el área de la microbiología. Bueno, la microbiología agrícola es una área de la ciencia que estudia a los microorganismos benéficos y malignos que interactúan en la tierra. Con ayuda de estos conocimientos podemos nosotros mejorar los cultivos y que sea 100% fértil. Los microorganismos benéficos conocemos nosotros como hongos, bacterias, protozoarios, son los que ayudan totalmente a mejorar la fauna microbiana, macrobiología y microbiología. Y lo que son los malignos conocemos nosotros como patógenos, hongos, virus, bacterias, que destruyen totalmente suelos, como conocemos nosotros que es el fusarium, conocemos virus, lo que totalmente destruye la fauna totalmente de la nutrición del suelo. Otro punto muy importante, la interacción del suelo, planta y microorganismos. Tenemos nosotros el manejo de un suelo, estructura, materia orgánica, características. Perdón, Pablo, un ratito, parece, no sé si estarás pasando la diapositiva, seguimos viendo la primera nosotros, por si acaso. Un ratito. Ya estoy pasando diapositiva, ¿se ve, no? Sí se ve acá. Se ve solo la primera, está expuesta. Se ve solamente la primera diapositiva. Ahí está la segunda ya, Paul, gracias. Puede ponerle modo presentación para que se la vea más amplia. Ya. Listo, como expliqué de nuevo, la microbiología agrícola es una ciencia que estudia los microorganismos benéficos y malignos y benéficos, ya que esto totalmente nos ayuda a conocer cómo mejorar y tener una buena calidad y mejorar los temas de los cultivos agrícolas. Siempre me he preguntado, me dice Paul, ¿qué son los patógenos? Los patógenos son hongos, virus y bacterias y protozoarios, que son la parte maligna que totalmente devastan los suelos agrícolas, ya sea en el cultivo, vía foliar, fruto y suelo. Y los antagonistas son los que totalmente pelean contra los maléficos para ayudar a que el cultivo sea más rentable. Inducen fitomonas naturales, inducen descomposición, ya sea orgánica, ya sea no saprofítica. Y eso nos va a ayudar a que estos recursos agrícolas, la planta y el productor, sea más rentable y que tenga una rentabilidad en su cultivo. Bueno, vamos a tener una interacción entre suelo, planta y microorganismo, que es la parte fundamental que todos conocemos. Si nosotros no tenemos materia orgánica en el suelo, lastimosamente así nosotros aplicamos fertilizantes, la planta va a tomar un 25 o 30% porque no tenemos nosotros el agente que ayuda a descomponer, desdoblar las bases para que la planta comience a asimilar los nutrientes. Un buen manejo de suelo, una buena estructura de suelo, materia orgánica, características químicas, conociendo macro y micronutrientes y la estabilidad. Calidad de la planta, que es la parte muy esencial. Estado sanitario, etapa de desarrollo, organismos beneficiosos, organismos patógenos y equilibrio entre ambos. Nosotros con esta simbiosis que tenemos, vamos a nosotros tener un mejor desarrollo en el suelo para que la planta tenga un mejor desarrollo futuro. El futuro de la planta es la unidad de producción. Aquí la parte fundamental de una composición de suelo. Encontramos nosotros materia orgánica, arena y arcilla, y siempre incluimos nosotros bacterias, hongos, hifas. Con estos puntos son los que nos van a ayudar totalmente a que un suelo sea más fértil, a que un suelo tenga mayor disponibilidad para que la planta tome todos los nutrientes esenciales que se encuentran en su entorno, ya sea cationes y aniones, para que sea más disponible en su suelo. Vamos a hablar nosotros los beneficios de la microbiología. Primer punto, que es la parte fundamental, se reducen las aplicaciones agroquímicas. El mal manejo de los agroquímicos como pesticidas, fungicidas, herbicidas, insecticidas, nematicidas, son los que esterilizan los suelos, ya que esto baja pH, salinidad, problemas de hierro, baja contenido de materia orgánica y por ende se vuelve un suelo infértil. Por eso preguntan, la mayoría de los técnicos dicen, ingeniero, me dice, yo le meto fertilizante y yo estimulo la planta y no tengo desarrollo. Cuando nosotros hacemos un análisis de suelo, nos indica que la materia orgánica está baja y también nosotros inducimos que una fauna microbiológica es muy pobre, por ende que la rentabilidad
no es muy buena. Segundo punto, aminora el impacto en el suelo. Si nosotros utilizamos más microorganismos, nosotros bajamos la carga química que se encuentra totalmente. Imagínense cuando llegó la Revolución Verde, todo el mundo era beneficio, pero ya al pasar el tiempo ya comenzó a dar perjuicios. Lastimosamente, la mala asesoría, el mal manejo nutricional, el mal manejo agronómico son las consecuencias y por ende que el agricultor sufre estos problemas. Tercer punto, disminuye el riesgo de aplicación y mejora la seguridad operatoria. Quiere decir que los microorganismos no afectan a la salud, no afectan al medio ambiente y lo que es más importante, ayuda a la parte ambiental. El cuarto punto, los productos biológicos son en algunos casos más económicos que los fertilizantes comunes. Repito, los microorganismos son esenciales. Claro que hay productos, microorganismos caros como baratos. El fertilizante es importante, ojo, es importante, pero también es importante la microbiología, los microorganismos. Sin microorganismos no hay vida en el suelo y si no hay vida en el suelo no hay interacción entre suelo, planta y microorganismo. Por ende, viene totalmente los suelos se vuelven estériles. Es importante incrementar la masa microbiana. Bueno, nosotros vamos a este punto interesante, clasificación de los microorganismos. Algunos me dicen, Paul, ¿cómo se clasifican los microorganismos? ¿Qué son los hongos? ¿Qué son las bacterias? ¿Qué son los virus? ¿Qué son los protozoarios? A veces los mismos técnicos confunden que un nemato es un bicho. No, un nemato es un parásito. Me dice, Paul, un hongo, un virus, ¿es un insecto? No, es un patógeno dependiendo de la clasificación que nosotros encontremos. La clasificación de los microorganismos encontramos nosotros bacterias, hongos, se clasifica por mohos y levaduras, virus, protozoarios y algas que forman totalmente las diatomeas. Tenemos nosotros, algunos me dicen, otros clientes y otros productores indican, Paul, yo aplico microorganismos, yo aplico bacillus, yo aplico bacteria y no me funciona. En esta imagen que les estoy indicando, cada microorganismo cumple su función. Por eso es que la mayoría cuando presenta un microorganismo, un ejemplo, Bacillus subtilis, que es muy bueno totalmente para el control de Mycopharella frigensis, y lo utilizan para otras cosas, para el control de insectos, y no funciona. Y por eso es que la mayoría piensa que los microorganismos no funcionan. Y el contrario, es el mal manejo, las malas recomendaciones, por ende que el productor ya no cree en esto. Pero hay que creer, porque esto es la parte fundamental, esto es la parte que nos va a ayudar totalmente a bajar la carga química. Lo más importante de todo suelo es nosotros conocer las bacterias ácido lácticas. Las ácido lácticas son descomponedoras, control biológico parcial de bacterias y hongos, y también solubilizan los nutrientes. En todo suelo, en el sector agrario del Ecuador, tenemos problemas totalmente de desequilibrio de bases, calcio, magnesio y potasio. Y me dicen, Paul, yo mando 780 kilos, mando 800 kilogramos de potasio y no me sube mi retorno. En caña de azúcar mando potasio, fósforo y lastimosamente no veo que mi producción mejore. En vez de mejorar, totalmente va a bajar. La única condición es en esta imagen indicarles que cada microorganismo cumple su función. Que una persona que tenga conocimiento y le especifique al productor qué es lo que necesita. Algunos dicen, no, aplica trichoderma. La trichoderma te va a ayudar totalmente a descomponer. Sí, sí te va a ayudar, pero diferente tipo de especies. Yo siempre recomiendo utilizar las ácidos lácticas que van a ayudar totalmente. ¿Por qué descomponedor? El descomponedor nosotros encontramos los residuos vegetales, ellos comienzan a interactuar, a descomponer, a darle la vida a la macrofauna, que son los insectos benéficos, ya que ahorita no hay, por el mal manejo de los pesticidas que han totalmente desbaratado, y con eso yo incremento la fauna microbiana y mejoro totalmente esa materia orgánica que necesita mi suelo, a que la planta tenga un mejor control biológico, a que me induzca fitoalexinas, a que la planta comience a catalizar los nutrientes, ya vía edáficos o vía foliar. Otro punto muy importante que también en el momento que utilizan trichoderma, aquí nos indica trichoderma spp, que es un antagonista control de hongos fitopatógenos. Señores, tienen que saber entender que cuando un producto van a utilizar,
tienen que saber recomendar. Un cliente hoy en la tarde y en la mañana y en la tarde me pregunta, Paul, ¿yo puedo mezclar trichoderma con Phaseolomyces lignocynus? No, no puede mezclar. Son dos hongos. Seguimos viendo la lámina 2, por si acaso, no sé si... La lámina 2, ok, ya un ratito. Josué. Ahí viene la lámina. Ahí está la 8 ahorita, sí. Ya, ahí viene la 8. Disculparán que chuta. Ya. Ahí está. Ya. Bueno, vuelvo repito, los microorganismos disponibles en propagación. Siempre nosotros tenemos que conocer qué tipo de microorganismos tenemos que nosotros utilizar en el sector agrícola. En la mañana y en la tarde un cliente me llama, me dice, Paul, ¿puedo yo mezclar Phaseolomyces lignocynus con trichoderma? No, no se puede mezclar. El trichoderma es un depredador muy agresivo, demasiado agresivo. En el laboratorio yo hice una prueba en caja in vitro, puse trichoderma y Phaseolomyces lignocynus. Al pasar 48 horas, trichoderma se lo devoró totalmente, estando en el laboratorio. Imagínense en el momento que yo hago una mezcla totalmente producto a llevar al campo, lo que va a pasar es que va a haber una matanza entre benéficos y no va a ayudar totalmente al suelo. Algunos dicen, no, Paul, siempre he aplicado Phaseolomyces con trichoderma y me ha funcionado. Claro, está muy bien, listo, llevo los aparatos microbiológicos, cojo las plaquetas, te hago un cultivo in vitro y te indico cómo está totalmente tu suelo y cómo están tus partes microbiológicas. Y cuando encontramos poblaciones bajas de tricoderma. ¿Por qué? Porque ellos son depredadores. Siempre es recomendable utilizar los microorganismos que ustedes necesitan. Si ustedes necesitan totalmente microorganismos para insectos, tenemos nosotros Boviria bassiana. Necesito microorganismos para acondicionar los suelos, encontramos los Trichoderma viridie. Necesitamos nosotros descomponedores, inductores de fitonos naturales, encontramos las ácido lácticas. Si nosotros necesitamos fijación de nitrógeno o desdoblación de fósforo, encontramos los Bacillus polymyxa. Eso nos van a ayudar totalmente a bajar la carga química y a que la planta totalmente tome los nutrientes que se encuentran bloqueados en el suelo. Nosotros vamos a ver una parte importantísima sobre cómo funciona el trichoderma. El trichoderma siempre es recomendable aplicarlo en la parte foliar y edáfica. Algunos me dicen, pero Paul, yo he utilizado tricoderma en el suelo y me ha funcionado en la parte foliar. No. En estudio en Brasil, nosotros hicimos, en la Universidad Vicosa de Brasil, utilizamos nosotros tricoderma en la parte foliar y nos ayudó, siempre y cuando manejando el tema nutricional. Una planta bien estimulada, una planta bien nutrida, el microorganismo comienza a alimentarse y comienza a atacar al problema. Pero una planta totalmente debilitada, aplicar microorganismos, va a cumplir su función el microorganismo, pero lastimosamente una planta debilitada no produce sus fitolexinas, por ende que lo que va a decir el productor no me funcionó. El producto funciona, interesantemente, vía arriba y vía foliar. ¿Cómo entra el microorganismo? El microorganismo entra totalmente en los pelos absorbentes y comienza totalmente a atacar en la parte del suelo. Y en la vía foliar, lo que forma una protección en la cutícula y en la espora para que no penetre el patógeno vector, para que no comience a destruir lo que es la parte de la célula. Nosotros aquí hice un ensayo en Perú. En la primera imagen nosotros tenemos en la caja in vitro trichoderma, colonizamos trichoderma y por medio del microscopio encontramos unas hifas. En la figura número 2 hicimos totalmente un testigo, la aplicación en la parte izquierda que vemos nosotros, raicillas con muchos pelos absorbentes, y el otro lado fue el testigo en agua. El tricoderma es muy bueno, excelente, acondicionador de suelo, pero excepto en el tipo de especie. Las trichodermas SPP incluyen acondiciones del suelo, son antagonistas, pero siempre y cuando cómo saber utilizar. Aquí hicimos nosotros un ensayo en banano en una plantilla R0.
En banano nosotros, este es un cliente de la zona de los ríos. Él tenía cultivo de cacao, tumbó y comenzamos a sembrar. La producción del productor tuvimos un ratio de unos 65. Dirán, Paul, excelente, muy bueno, sí, pero nosotros con las condiciones de su suelo, de su materia orgánica, que fue muy elevada, una materia orgánica de 4, nosotros incorporamos tricoderma, lo que nos ayuda totalmente a que la planta comenzó a estimularse, a que la planta comenzó a catalizar todos los nutrientes. Claro, un sinnúmero de microorganismos que se encuentran en los suelos. Mejorar la materia orgánica, mejorar el tema pH, solubilizar los nutrientes para que tenga una mejor rentabilidad. Vemos una planta sana, una planta vigorosa, una planta con un mejor desarrollo, siempre y cuando bajando la carga química. Correcto, sí, bajamos la carga química, pero sí es importante la parte nutricional. Si nosotros nutrimos, tenemos nosotros buena masa radicular. Si nosotros nutrimos, tenemos nosotros buena masa microbiana. Aquí que tenemos también totalmente ya un cultivo ya establecido, que nosotros aquí solo utilizamos microorganismos, Los microorganismos los utilizamos vía drench o por fertirriego. Este es un cliente por la zona de Machala, que él solo aplica microorganismos y con las aplicaciones drench, nitrato de potasio, fósforo, sulfato de magnesio. Esas son las recomendaciones que nosotros hacemos. El fertilizante hace 7, 8 aplicaciones al año, pero siempre él aplica drench. Es lo más importante utilizar trichoderma en todos los suelos, para banano, para arroz, para soya, para caña de azúcar. Eso le va a ayudar totalmente. Vemos una planta sana, una planta que no tiene desequilibrio de bases, una planta vigorosa y un retorno que se viene muy bien. Vemos nosotros en otra imagen que ya totalmente con su racimo y una planta productiva, los microorganismos ayudan a mejorar los suelos, ya que esto nos permite obtener mejores resultados en la unidad de producción, sanando cualquier tipo de patógeno que se encuentra en el medio de cultivo. Nosotros sabemos que en este medio está el boom sobre el FOC R4, el Fusarium oxysporium cubense. Si nosotros no inoculamos microorganismos, lastimosamente llega esa enfermedad, va a devastar cuando fue la variedad Gros Michel. Señores, es importantísimo utilizar los microorganismos. Excelente. Los resultados que tenemos son fantásticos. En banano, en caña, en soya, en diferentes tipos de cultivos. Hasta en camarón utilizamos. Aquí viene lo más excepcional cuando me dicen, Paul, hablamos de tricoderma, ahora nosotros hablemos de los descomponedores. Los descomponedores es un cóctel entre hongos y bacterias. Los organismos descomponedores son principalmente hongos y bacterias que descomponen los restos de animales y vegetales hasta convertirlos en materia orgánica. Cuando comenzamos la primera parte, hablamos sobre las ácidos lácticas que son descomponedores. Tenemos nosotros una mayor carga de bacterias que se asocian con hongos y ayudan totalmente a descomponer lo que se encuentra en su entorno. Como repito, mejorar su materia orgánica, catalizar los nutrientes esenciales y que ayuda totalmente a una planta sana y una planta vigorosa. Aquí nosotros hicimos un ensayo en cultivo de caña en el sector de Cone, en 263 de caña. Encontramos nosotros un productor que, revisando los análisis de suelo, tenía problemas de pH de 4.5, problemas de bases de calcio, magnesio, potasio, y siempre tenía problemas de producción. Paul, mi tonelada es de 50, 60, y yo fertilizo. Y lo que le supe decir, comencemos a trabajar con los microorganismos utilizando una biotecnología. Los primeros puntos que vi con este productor: deficiencia y bloqueo de bases del suelo, tenía problemas de aluminio, problemas de molibdeno, problemas de potasio, problemas de calcio, pH de 4.5, el fósforo no era disponible, problemas de plagas. Usted sabe que cuando ataca una plaga también la planta se vuelve totalmente clerótica, mal manejo nutricional, porque ya la persona que piensa que mezcla oro y muriate de AP ya es nutricionista, es mentira. Hay que conocer totalmente las recomendaciones nutricionales. Y otro punto clave, otro punto que tenía este suelo: bajo contenido de materia orgánica y bajo poblaciones microbianas. Comenzamos nosotros a trabajar en este cultivo de caña
Y el productor, muy dudoso y un poco ortodoxo, decía, pero Paul, yo meto fertilizante, no creo que los microorganismos van a ayudar a mejorar mi cultivo. Y totalmente dudoso, le dije, señor, comencemos a trabajar y verá los cambios. Aplicamos nosotros los biodigestores o las ácidos lácticas o descomponedores, tuvimos un cambio radical con el cultivo. Aplicamos 20 días después, tuvimos un cambio, claro, con un buen manejo nutricional. Este es un cambio que hicimos totalmente en el cultivo de caña. Vemos una planta más vigorosa, su fotosíntesis es más agresiva, con un mejor desarrollo. Con las aplicaciones de las bacterias biodigestoras, mejoramos las condiciones del suelo, que es la parte fundamental. Un suelo estéril, la planta no puede tomar ningún elemento por el mal manejo nutricional y el mal manejo agronómico. Desbloqueamos los suelos y desbloqueamos los elementos que no han sido absorbidos por la planta. Encontramos aquí, y haciendo demostraciones por los trabajos que he hecho y por medio de la compañía, este cultivo sano, un cultivo vigoroso y con las producciones altas, de que tenía de 60 a 70, el día de ayer sacó la producción tuvo 135 toneladas por hectárea a lo que tenía, imagínense, un cambio radical. Y ahora sí el señor cree los beneficios de los microorganismos, siempre y cuando sabiendo qué microorganismo utilizar. Este es el seguimiento que hacemos. Este es un desarrollista, mi otro compañero investigador. Hacemos totalmente la utilización de las bacterias y hacemos un seguimiento. Totalmente altura de planta, tomar el pH del suelo, también ver el problema de la salinidad y también problema de conductividad eléctrica. Otro punto esencial, cuando hace un mal manejo de los microorganismos, también se eleva la conductividad eléctrica, siempre y cuando hay que saber utilizar los microorganismos, como también saber utilizar los fertilizantes y saber recomendar como una mejor estabilidad nutricional. Con un buen manejo nutricional microbiológico, obtendremos una planta sana y vigorosa, ya que esto nos permite tener una mejor producción en nuestros cultivos. Tenemos otro punto también esencial que son las Phaseolomyces linosinus. La Phaseolomyces linosinus es un hongo totalmente que ayuda a controlar el tema de los nematodos. Clientes que dicen, Paul, yo soy escéptico en los hongos, en las bacterias, me gusta trabajar con Counter, Mocat, y eso me ayuda, pero no. Usted sabe que el exceso de nematicidas totalmente devastan las microfaunas, pero aquí Phaseolomyces linosinus ayuda totalmente a bajar la carga, que ese huevecillo no comienza a eclosionar. Este hongo comienza a atacar totalmente al parásito, a que no comienza a desarrollarse, porque el Rhodophoros similis es un nemato totalmente muy agresivo en los suelos y en la parte de las raíces, que no permite la absorción de nutrientes. Aquí vemos un cultivo de banano atacado por Rhodophoros similis. Imagínense, tener ese ataque agresivo es problema. Cómo el productor pierde dinero por las mentiras que dicen a veces los técnicos. No, yo te doy un enraizador. No, tienes problemas de sales. No, tienes problemas de hierro. Mentira. Por eso es que a veces la falta de conocimiento y la falta de experiencia, tenemos nosotros estos problemas y el agricultor a veces cree y a veces se cree, tiene una duda. Las raíces afectadas por nematos, por Rhodophoros similis, tenemos nosotros, primer punto, volcamiento, presencia de varios patógenos e insectos plagas. Si ese cultivo y esas raíces tienen ese problema, da apertura a que Erwinia, a que otros tipos de hongos, virus, nematodos, protozoarios entren en ese cultivo y sea totalmente perjudicial al cultivo. Algunos dicen, Paul, yo nunca he tenido virus, nunca he tenido BSB, pero si tú tienes un foco de infección ahí, tienes tu nemato, el nemato también ayuda a que el picudo entre ahí. Si nosotros no controlamos las plagas y las enfermedades, lastimosamente vamos a tener problemas económicos y umbrales al cultivo. Y aquí una imagen
que hicimos totalmente con la compañía, utilizamos Facilomycin sinus. Una acción ecológica frente a los nematos. Encontramos el Rhodophyllus similis, ese hongo comienza a parasitar a ese parásito, a que no comienza a eclosionar sus huevecillos, a que no comience a reproducirse. Este comienza a atacar totalmente sus partes digestivas, comienza a formar unas raíces y comienza a devastar su ciclo biológico. Estos estudios nosotros los hemos hecho en Ecuador, Perú y Brasil. Lastimosamente hice unas diapositivas pequeñas porque estoy con el tiempo, también tengo otra charla que dar en Camarón, y por eso agradecido que la compañía Google Sign, estamos nosotros para servirlos y ayudarlos en cualquier inconveniente. Bueno, estos son los productos que nosotros hemos trabajado ya 20 años. El Trish Control es un trichoderma, tenemos nosotros las 5 cepas que van a ayudar a todo tipo de cultivos. Ya he hecho los estudios realizados en banano, en caña, en soya, en maíz, en pitahaya también lo hemos trabajado. Y estamos nosotros en la apertura, claro, con la asesoría técnica para ayudar al productor. No se dejen cuentear porque ya le ofrezco microorganismos, es la salvación. No, siempre y cuando tengan la asesoría técnica, siempre y cuando la empresa lleve los aparatos técnicos a su cultivo y darle seguimiento a su suelo, a su cultivo y a sus microorganismos. Tenemos otro producto que es a base de las ácidos lácticas, que es Bacil Plus, que es un producto que ayuda totalmente a descomponer y desdoblar fósforo, calcio, potasio, magnesio, baja los contenidos de hierro, baja los contenidos de las sales, baja el contenido de la conductividad eléctrica. Mientras tenemos sales y problemas de hierro, tenemos también problemas en la asimilación de nutrientes y bloqueo de bases. Y el último producto que tenemos nosotros aquí es el Nematic Control, que es un nematicida a base de Facilomycin sinus, con pochones y bobería baciana, un productazo que ayuda totalmente al control de insectos, plagas, ya sea coleópteros, lepidópteros y coleópteros. Y agradeciendo a ustedes por la apertura de esta charla y por este foro. Gracias, ingeniero Mauro Horacio, y gracias, ingeniero Fienco, por esta pequeña charla que se está dando. Y le agradezco antemano a todo el público presente. Muy amable, gracias. Gracias a usted, ingeniero Baldión. Vamos a proceder entonces, siendo las 6:47. Las personas que necesiten hacerle o formularle una propuesta al ingeniero Baldión, adelante, por favor. Bien, se me permite. Buenas noches. Buenas noches. Ingeniero Navarrete, adelante. Gracias. La tropobiosis que se realiza entre suelo sano y planta sana tiene que mantener un equilibrio entre los microorganismos del suelo. Por supuesto. Pero usted me determina, ingeniero, y con el respeto que se merece, de que ese balance en el suelo hay microorganismos malos y buenos. Por supuesto. Yo considero para mi forma de interpretar el asunto, de que todo debe estar en un balance, todo debe coexistir ahí en el suelo, pero no determinarlo en que uno es malo o bueno. No, mire, bueno, le explico bien el tema porque, mire, es buena la pregunta. Encontramos nosotros en los suelos patógenos, hongos, virus y bacterias. En los tiempos de antes existían los microorganismos benéficos. Lastimosamente nosotros hemos dañado, destruido por la revolución verde que vino, los productos químicos han devastado los microorganismos benéficos, los antagonistas. Nosotros ahora tenemos que incrementar los benéficos para que poder luchar contra hongos, virus, bacterias, protozoarios. Si nosotros tenemos una materia orgánica, ingeniero, viva o muerta, la viva encontramos micronutrientes, pero la muerta encontramos totalmente patógenos. ¿Y el patógeno qué hace? Descompone, forma mal olor, y de ahí da apertura a que ciertos insectos maléficos actúen y hagan daño al cultivo. Bien, pero yo me refería a de que otra inquietud también que tengo, ingeniero Baldión.
es de que siempre, no es malo, dice, estarle dando un tipo de hongo todo el tiempo, que no es malo darle al suelo. Considero que ahí haríamos un desbalance si estamos en ese incremento constantemente, ¿no? Bueno, no, me escuche. El estudio, mire, por eso lo repito, es buena su inquietud. La experiencia de uno como microbiólogo tiene que saber si yo tengo un problema, es decir, si yo tengo un problema de desdoblar las bases, necesito un descomponedor, una bacteria. Si yo tengo bajas las condiciones de tricoderma de otro hongo, tengo que aumentar las masas microbianas. Si yo no aumento las masas microbianas, ¿qué pasa ahí? Hay un desequilibrio, hay una competencia de alimentación. Tenemos nosotros tener equilibrio, las bacterias, equilibrio, los hongos. Si nosotros no tenemos equilibrio de esos dos antagonistas, no vamos a tener resultados en los suelos. Esa es mi inquietud, gracias. Siguiente persona, adelante, por favor, con la pregunta. Siguiente persona, adelante, por favor. Doctor Ángel Llerena. Doctor Ángel Llerena, buenas noches. Hago una pregunta acá. Adelante, ingeniero Guerrero, desde Colombia, adelante. Muy interesante la disertación sobre los microorganismos en el suelo. Una pregunta, al utilizar estos microorganismos, ¿qué cantidad me voy a ahorrar, por lo menos en fertilizante, en cualquier de los cultivos que yo lleve adelante? Bueno, ingeniero, es esencial utilizar fertilizantes, es muy esencial. Lo que yo les digo es que utilizar los microorganismos, mientras tenga la unidad de formación de colonias elevadas, me va a funcionar. Sale barato, pero si yo tengo las condiciones de suelo muy bajas, de nitrógeno, de fósforo, potasio, para que sea obtener los buenos rendimientos, hay que tener un equilibrio en fertilización y utilizar microorganismos. Los dos es esencial, los dos son muy importantes. Buenas noches. Doctor Llerena, buenas noches. Bien, yo lamentablemente me incorporé un poco tarde y no escuché gran parte de la conferencia del colega Baldeón. En primer lugar, pues felicitarlo por este valioso aporte a la microbiología, que es realmente uno de los aspectos fundamentales que tienen los ingenieros agrónomos que conocer, porque ya no es posible seguir utilizando químicos en la agricultura, porque hemos destruido por 60 años la microbiología de suelo. Y qué bueno que hayan colegas profesionales que estén dedicados a restablecer ese componente del microbiológico de un suelo, porque ahí es donde va a estar el éxito de las futuras generaciones, de los futuros cultivos. ¿Por qué razón? Porque hay que primero restablecer esa microbiota del suelo para que cualquier abono sea orgánico, inclusive los abonos químicos, cuando son aplicados al suelo, tienen que ser desdoblados por estos microorganismos del suelo. Pero si por 60 años hemos venido gradualmente disminuyendo estas poblaciones, esas son las consecuencias de que los rendimientos en nuestros cultivos, en nuestro país, no sean competitivos con nuestros vecinos de Colombia o de Perú. Me parece muy interesante la charla del colega y yo solo quería hacerle alguna pregunta, a ver si de pronto él tiene alguna experiencia. Nosotros hemos trabajado mucho con un producto orgánico que es a base de ozono. Paul, yo no sé si usted tiene algún conocimiento del uso del ozono en la agricultura, porque nosotros fuimos cuestionados en primera instancia en los primeros años. Nosotros tenemos desde el año 2014 ya trabajando con ozono, y en los primeros años fuimos cuestionados porque decía que se destruían a los microorganismos del suelo, a los microorganismos benéficos, que bien es cierto que afectaba a los microorganismos patógenos, pero que también afectaba a los benéficos. Y luego nosotros de estudios y de conferencias y de congresos que hemos estado, y se hemos podido investigar y se ha podido demostrar, no solo investigar, sino demostrar que este producto o estos productos a base de ozono, no solo que, porque es un oxígeno potencializado el ozono, ¿verdad?
estos productos no solo que no destruyen a los microorganismos benéficos, sino que más bien ayudan a la reproducción y ayudan a las poblaciones de microorganismos benéficos a reproducirse en mayor eficacia y sí afectan a los patógenos. Una de las razones fundamentales es que los microorganismos benéficos están recubiertos por una doble capa lipídica y por el ácido dipicolínico, que es el que protege inclusive de los químicos a los benéficos. En cambio, los microorganismos patógenos, Fusarium, Phytium, Phytophthora, cualquiera de estos microorganismos patógenos no tienen esa doble capa lipídica y eso es lo que hace que sean fácilmente afectados por los fungicidas químicos o por otro tipo de fungicidas. Correcto, doctor. Sí, tengo conocimiento del tema. Eso también, hace 3 meses atrás fuimos en Brasil a hacer ese trabajo. Excelente, muy bueno, porque démonos cuenta que la formación del suelo está cubierto por CHOM, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Es la parte fundamental de un suelo y si no tenemos oxígeno, ¿cómo los microorganismos respiran, no? Yo concuerdo con usted, doctor. Lo que sí le puedo decir es que el ozono es importante. Mientras mayor oxigenación tengamos nosotros en los suelos, obtendremos nosotros la reproducción masiva, agresiva de los microorganismos. Comparto con usted que los antagonistas tienen una sola cutícula, por ende que el ozono comienza a destruir totalmente y ayuda a que los macro y micronutrientes sean absorbidos por los microorganismos y la planta sea más sana y vigorosa, formando sus fitoalexinas. Efectivamente, colega, lamentablemente la falta de conocimiento es lo que induce a que muchos colegas sostengan que el ozono es perjudicial para los microorganismos benéficos, ¿no? Y que si bien es cierto que atacan a los patógenos, también atacan a los benéficos. Y nosotros inclusive hemos hecho conteo de poblaciones aquí en el país, ¿no? Hemos hecho conteo de poblaciones antes de la aplicación del ozono, del aceite ozonizado, y después de la aplicación del aceite ozonizado, y realmente que hemos encontrado resultados increíbles, ¿no? Inclusive en el caso de las micorrizas, que usted debe de conocerlas muy bien, el efecto que tienen las micorrizas, que en los últimos 15 años se ha venido trabajando muchísimo con micorrizas, y se ha descubierto, por ejemplo, la glomalina, que es una proteína que se excretan todas las micorrizas, y esta glicoproteína, esta glomalina, es la que mantiene los elementos unidos, sirve como elementos semectantes para las partículas de arena, limo y arcilla. Y además, estas micorrizas con sus haces vasculares, con sus hilos, son capaces de provocar una extensión en el área radicular de las plantas y hace que ellas tengan mayor capacidad para absorber mayor cantidad de agua y mayor cantidad de nutrientes. Correcto, doctor. Lo que pasa, yo tengo mucha experiencia en micorrizas. Yo micorrizas utilizo más en plantilla porque son un poco delicadas, son muy delicadas. Hemos hecho totalmente trabajo con micorrizas en caña, hemos hecho en pitahaya, hemos hecho en banano, pero mejor resultado da en plantillas. En plantillas, plantas pequeñas, plantas en crecimiento, actúan muy bien las micorrizas. Sinceramente que hemos hecho trabajo totalmente con agua de coco, hemos hecho también trabajo con agua de lenteja, micorrizas, y las micorrizas actúan mejor totalmente en plantas pequeñas, en plantillas, cuando quieren sembrar totalmente, cuando es soca, cuando es resiembra, utilizar totalmente las micorrizas. Yo sinceramente estoy de acuerdo, pero en esa parte. Ya un cultivo establecido, doctor, no recomiendo, porque lastimosamente, imagínese usted como especialista, el fósforo es un elemento inmovible y yo lo puedo inducir con un MAP, con un fosfato, y actúo con una bacteria descomponedora desdobladora, activo un ortofosfato y que ese fósforo sea más asimilable. Exactamente, colega, es justamente cuando tenemos problemas de absorción de fósforo es cuando se recomienda mayor uso de micorrizas. Correcto. Porque ellas excretan fosfatasas. Correcto. Son las enzimas que, entonces, cuando hay problemas de fósforo, de que a veces hacemos análisis de suelo, nos dice fósforo alto, pero hacemos análisis foliar y nos dice deficiencia de fósforo. Hay un problema ahí, o de pH, o hay un problema de que está bloqueado ese fósforo, y la forma de desbloquear ese fósforo es justamente con micorrizas. Nosotros tenemos algo de experiencia, también hemos trabajado en cultivos de palma africana, con excelentes resultados, colega, y también hemos trabajado en cultivos de cacao con excelentes resultados aplicando micorriza, y tenemos ahora un colega que tiene cultivos de guanábana
y también le está aplicando y con muy buenos resultados. Claro, doctor, es muy bien, tiene razón, pero usted sabe, como usted dijo, un buen análisis de suelo, buen análisis de suelo también ayuda, porque lastimosamente, doctor, son pocos los técnicos que conocen interpretación de análisis de suelo. Imagínense, algunos dicen, tengo alto en fósforo, pero si yo tengo un pH de 7.5, problema de conductividad eléctrica, usted sabe que el fósforo trabaja en pH de 5.5, 5 y no va a trabajar. No es así. Y le comento algo, doctor, que sí he trabajado con ozono, es muy excelente, no hace daño a los microorganismos benéficos. ¿Por qué? Porque, vuelvo repito, la formación del suelo está conformada por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Es la parte fundamental. Si nosotros no tenemos el oxígeno en nuestros suelos, lastimosamente la fauna microbiana o macrobiana no es reproducida. Muy bien, Paul, realmente felicitarlo por su exposición. Gracias. Y solo una última intervención para no monopolizar el chat. Solo confirmar que el aceite ozonizado no es cierto que se desvanece muy rápido, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con ozono con agua, ahí sí se perdía muy rápido, 25, 30 minutos ya se volvía a ser oxígeno normal. Pero cuando descubrimos que mezclándolo con el aceite, los peróxidos que se forman se encapsulan en los dobles enlaces del aceite y pueden permanecer en el suelo aplicados hasta 25 a 30 días, lo cual significa pues una enorme ventaja con respecto al ozono usado con agua. Solo eso quería confirmar y agradecer colega Fienco, el colega Mauro, colega Navarrete, que lo estoy viendo por aquí, el colega Rubén Vega. Realmente los felicito por estar en este chat y en este grupo. Realmente que es importantísimo poder transmitir y todas estas experiencias que tenemos los que estamos dedicados a la investigación. Gracias. Doctor Llerena, Morán quería la palabra. Por favor, un momentito. Doctor Llerena, ingeniero Baldión, pues bueno, no es monopolio. Quiero aprovechar la presencia aquí de los colegas de la hermana República de Colombia. Siempre los días martes, en el foro hemos puesto como modalidad a las 7 de la noche hacer un descanso de los que están interviniendo y para dar información, pues, ¿no? En este caso quiero dar dos informes muy concretos, teniendo aquí en la sala a los directores del programa Los Agrónomos Opinan de Colombia, Barranquilla, el ingeniero Jaime Bisbal, el ingeniero Eric Guerrero, el próximo, y bueno, y esto que en algún momento, pues usted, doctor Llerena, estuvimos justamente pues compartiendo escenarios, si cabe el término, en un congreso de América en Colombia. En ese sentido, pues el próximo mes de noviembre será nuevamente el Congreso de Ingenieros Agrónomos de América en Colombia. Eso en cuanto a este tema. Otro tema es el de que la semana anterior, aquí en la sala está el ingeniero Freddy Carrasco. La semana anterior estuvimos en la capital en una reunión preliminar hablando con el señor viceministro de Agricultura, el ingeniero Pablo Weber, ya que existe un convenio firmado entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Educación. Esto tiene como horizonte pues la reactivación de los colegios técnicos agropecuarios en el Ecuador y preliminarmente, repito, se habló del colegio Galo Plaza Lazo y el colegio justamente Weber Cubillo en la zona de Progreso, zona de la península de Santa Elena prácticamente. Con estas dos noticias, pues por favor, la siguiente persona que estaba solicitando la palabra, adelante. Adelante, ingeniero Morán, que había pedido la palabra. Ya. Buenas noches. Apagar el micrófono, solo la persona que interviene. Buenas noches. Felicitaciones al expositor, ingeniero Paul Baldión, sobre esta charla, que es muy importante. En diversas actividades se utilizan justamente los microorganismos. En lo particular, yo he usado el aceite ozonizado y también microorganismos, incluso una bacteria de aquí, se hizo una prueba en el estero salado y logramos desinfectar parte del estero salado y estamos trabajando en ello.
también en la agricultura. He visto con agrado que las bacterias o cualquier otro microorganismo ayuda potencialmente a la agricultura, a todos los cultivos, y actualmente estoy trabajando con la soya del doctor Mariano Montaño. En lo particular también trabajo con el ozono y también con el dióxido de cloro, que también el dióxido de cloro también tiene esas propiedades de oxigenación que incluso hasta en alimentación de los animales lo hemos estado utilizando. Aparte de felicitarlo, quería saber sobre este producto. A veces hubo una guerra científica, por ejemplo, entre Pasteur y Claude Bernard, cuando habló de Pasteur que él potenciaba el destruir los microorganismos, pero en cambio Claude Bernard era partidario de fortalecer el sistema inmunológico de las plantas, animales, potenciando las bacterias benéficas, justamente para que se desarrolle mejor una planta y hacerla cada vez más orgánica, o incluso en el ser humano, potenciar nuestros microorganismos para que nos permitan defendernos, o sea, que el mismo cuerpo se encargue de defenderse. Eso es lo que se está aplicando, pero también hay lo que dijo Paracelso, que la diferencia entre medicamento y alimento es la dosis. Ahora, ¿hay una dosis específica o podría haber un exceso de esto para que haya problemas en el balance respecto a la microbiota? ¿Habría un problema o tiene un límite o no importa que se exceda un poco? Esa sería la pregunta. Bueno, los microorganismos son la parte fundamental. No pasaría nada en exceso. Lo que se afectaría es cuando tú tengas problemas de bajas condiciones microbianas. Tú puedes tener cantidades grandes de unidad de formación de colonias, mientras tú más propagues tu suelo es mucho mejor, pues. Lo que tú vas a ayudar a que todo fertilizante que cae en el suelo, el microorganismo se alimente más rápido y que la planta lo tome fácilmente. Porque algunos dicen, Paul, me dice, mientras más microorganismos tengo, me afectan. No te afecta para nada. Más bien te ayuda. ¿Te ayuda por qué? Porque si, como te expliqué antes, carbono, una fuente de carbono son los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos, los puedes incrementar con microorganismos. Oxígeno es la parte fundamental de los microorganismos, nitrógeno es una parte fundamental. Necesitamos nosotros utilizar buena fauna microbiana, buena biomasa microbiana. Mientras tú tengas más bacterias y hongos, y ojo, saber utilizar qué tipo de microorganismos vas a utilizar, para qué y por qué. Pues tú vas a aplicar, es decir, voy a aplicar ácido láctica, solo son descomponedoras, inductoras de fitomonas naturales y control de patógenos. Pero si yo tengo un problema de Fusarium o Cisporium o raza 1 o raza 2, puedo aplicar tricoderma, utilizar tricoderma para todo el suelo. Y te va a ayudar 100%. Siempre utilizar microorganismos de la mayor parte, de 1 o 2 litros, dependiendo si es metabolito secundario en forma de litro o por medio de esporas. Correcto, gracias. Siguiente persona, por favor. Creo que quería hablar. Después Jorge Loaiza, Marlon también, Milton. Hola. Adelante, Milton. Paul, bendiciones, gracias por esta charla y saludos a todos los compañeros que están también conectados a esta hora. Algo que te quería preguntar, Paul, sobre las bacterias, las acidolácticas, que nos ayudan con los macro y los micronutrientes. Haciendo ese proceso, no voy a tener problemas de que vaya a tener una mortandad de los benéficos aplicando los macro o micronutrientes. No. Es por un lado. Y por el otro lado, Paul, tú sabes que estamos a la vuelta de la esquina, que nos acecha el Fusarium raza 4, aquí al lado del vecino país Perú, y yo necesito fortalecer y prevenir mis plantaciones. Entonces, en un momento dado vengo y digo, ¿sabes qué? Estoy asustado, estoy apurado, necesito meter los tricodermas, y vengo por el mismo lado a meter como te mencioné antes, las bacterias pues acidolácticas. ¿No me va a producir algún problema? No, Milton, no. Vuelvo, repito, no.
Bueno, hongos y bacterias se llevan muy bien en los suelos. No va a mezclar Phaseolomyces y Lignocylus, que no se conllevan muy bien porque los dos son depredadores, son caníbales. Lo que pasa, don Milton, es que si usted va a utilizar fertilizante vía trench, no pasa nada, porque cuando usted quiere aplicar nitrógeno líquido vía foliar, ¿qué pasa? La microflora de eficiencia se eleva, ¿no? Se actúa más rápido. Más bien el microorganismo lo ayuda totalmente a crecer más rápido porque es un alimento químico que ellos también segregan elementos químicos que necesitan nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio. No pasa nada. Si usted le puede agregar melaza al producto, le ayuda totalmente muy bien a fortalecer a su reproducción, porque la melaza es fuente de aminoácidos para ellos. Los microorganismos, siempre y cuando don Milton tenga la utilización. Si voy a aplicar tricoderma, aplico solo tricoderma y a los 8 días aplico las ácido lácticas. No mezclo esos dos productos porque son depredadores también, y como son descomponedores va a haber una mortalidad en el mismo envase, en el mismo producto. Siempre utilizar un producto y a los 8 días aplicar otro producto, porque es importantísimo conocer la microbiología, porque si a mí me pasó en cultivo in vitro, tricoderma con Phaseolomyces lignocylus, ácido láctica, Boveria bassiana, a todos el tricoderma se los llevó a todos, se los comió. Por eso es que es muy importante utilizar un producto, a los 8 días o 30 días utilizar otro producto. Ya ellos interactúan en el suelo, ellos cumplen más en el suelo. En laboratorio son muy delicados, un poquito peligrosos. Interesante utilizar tricodermas, ácido láctica separadas, Milton. Muchísimas gracias, ingeniero. Siguiente, por favor. Siguiente en el uso de la palabra, por favor. Si me permiten una última consulta, ingeniero Baldión y la sala. No se escucha. Si me permiten una última consulta para el ingeniero. Adelante, ingeniero Navarrete, adelante. Ya, ingeniero Baldión, en esta simbiosis de suelo, planta y microorganismos, ¿deben influir también los factores determinantes o no es necesario? Ingenierazo, formule bien la pregunta que no lo entiendo. Formule bien la pregunta, lo que hay que hacer. Si en esta simbiosis de suelo, planta y microorganismos en el suelo, en una armonía, ¿los factores determinantes tienen mucho que ver en esta armonía o no? Mire, es importante la simbiosis suelo, planta y microorganismo. Si usted no tiene microorganismo, lastimosamente el suelo quedará totalmente infértil. Mi materia orgánica será baja. Los elementos no serán mayor absorbidos. Por ejemplo, en caso, si usted tiene un problema de fósforo, vuelvo y repito que el fósforo es esencial en los suelos para la planta. Si no tengo la microfauna, no va a actuar el microorganismo. Tiene que ser una simbiosis totalmente, planta, suelo y microorganismo. Si yo tengo microorganismo y si yo tengo bloqueo de bases, yo tengo que colaborar a desbloquear esas bases. Desbloquear calcio, desbloquear magnesio, desbloquear potasio. Si yo veo que yo tengo totalmente mi planta, está sana, y yo veo que mis microorganismos no están funcionando, tengo que incorporar un microorganismo que me ayude a fortalecer la materia orgánica. Sí, bien, yo eso sí lo tengo claro, pero yo me refería a los factores determinantes, por ejemplo, medio ambiente, temperatura, calidad de agua, suelos ácidos, toda esa situación. Ya, le explico, mire, si hablamos nosotros sobre ese triángulo, que es importante, que hablamos de, si usted me habla de temperatura, huésped y microorganismos, se llama el triángulo de enfermedad en la fitopatología. Ya, es importante, no pasa nada. Tenemos nosotros temperaturas altas y bajas, hongos y bacterias resisten temperaturas altas y bajas. Está científicamente comprobado que se han descubierto casi de 100.000 especies de bacterias, solo se han descubierto 20.000 y 80.000 soportan desde 0 grados, menos grados, hasta 70, 80 grados. Factores, lo que es sales de suelo sí afectarían, pero siempre y cuando utilizando otro tipo de método de bacterias. Un ejemplo, si yo tengo conductividad eléctrica, yo utilizaría totalmente las micorrizas, como hablamos con el doctor Llerena, para el tema de enraizado. Si tengo problemas de sales, otros aplican sulfatos de calcio para desbloquear. No, yo aplicaría totalmente las ácidos lácticas que me desdoblen ese calcio
y penetra ese potasio totalmente en el suelo. Medio ambiente no afectaría a los microorganismos, más bien ellos totalmente actuarían. Frío, calor, pero siempre y cuando el mal manejo químico, un mal manejo agronómico, con pesticidas dañarían totalmente la microfauna. Gracias. Siguiente persona, adelante, por favor. Siguiente persona, adelante. Muy buenas tardes. Pienso que, bueno, hace rato me habían mencionado para el tema de la palabra. Sin embargo, mucho gusto. Mi nombre es Marlon desde Honduras. Gracias por la oportunidad. Ya consultaron la pregunta que yo tenía, era sobre las dosis, pero ya evacuaron la interrogante. Les agradezco. Gracias a usted, apreciado Marlon. Bueno, Miedo Marlon, la dosis del producto, siempre y cuando tenemos, para revisar eso, hay que revisar primero los análisis de suelo, que es la parte fundamental. No puedo decirle una dosis agresiva, puede ser entre 1 a 2 litros, o hasta le puedo mentir, siempre y cuando tengo que ver los análisis de suelo, porque es importante conocer la materia orgánica y su pH de suelo, para yo hacer una recomendación técnica en su cultivo, ya sea banano, caña, soya, palma africana, pitahaya, camarón, todo tipo necesitamos tener un análisis de suelo. Aparte de un análisis de agua, que también es una parte fundamental. Siguiente persona, adelante. Gracias, ingeniero Ángel Fienco. Muy buenas noches, compañeros del Foro Agropecuario Ecuatoriano. Gracias al ingeniero Paul Baldión, al ingeniero Ángel Llerena por su aporte. Muy importante, pues, porque realmente el tiempo nos apremia, ¿no? Con respecto a la agricultura, depende, pues, la vida de nosotros, la vida de nuestros hijos y de las futuras generaciones. Un abrazo a todos, compañeros, y pues a seguir en este foro y a nutrirnos cada día, ¿no? Por otro lado, yo veo la importancia de la microbiología agrícola, como pues ustedes lo han expuesto de una manera muy técnica, ya que en mi cantón y en algunos otros cantones no se hace primeramente un estudio de suelo, y creo que en ningún lado. Y es por eso que la agricultura está decayendo. Yo veo muchas personas pues acá que aplican por aplicar los productos. ¿Y qué sucede? Que luego el fruto no sale como se lo esperaba, ¿no? En mi caso, por ejemplo, la caña ha salido muy poco en comparación de los otros años. Y yo le pregunto a mi esposo, porque él es ingeniero agrónomo, y pues no. E incluso nosotros ya tenemos la medida para la tierra, pero viendo bien la tierra se va desgastando. Y es por eso que hay que ponerle, diría yo, más químico, pero ¿hasta cuándo soporta nuestro planeta, nuestra tierra, el químico? Y es entonces allí donde pues las personas que están ya con capacitaciones deberían a nosotros nutrirnos para no seguir desgastando la tierra, hacer un estudio de agua, de suelo, para que funcione bien todos los productos. Yo pienso que estas capacitaciones realmente deberían de seguir y deberíamos de conectarnos más, porque en el Foro Agropecuario somos más. Y veo que vemos pocos, ¿no? Habemos poquitos, 39, ¿no? En comparación para las personas que realmente estamos allí. De un lado, pues, nuestro trabajo, nuestras ocupaciones, porque realmente esto es lo que nos hace falta, el capacitarnos, compañeros. Bueno, mi aporte era ese. Bueno, las preguntas me las contestó los ingenieros, el ingeniero Llerena y el ingeniero Baldión. Y pues las preguntas que se han hecho yo las tenía también de hacerlas, pero ya, como dice el compañero anterior, ya se resolvieron. Bueno, un abrazo a todos en honor al tiempo, compañeros, y doy espacio a alguien que tenga una pregunta importante. Yo a felicitarlos a todos y pues seguir adelante, compañeros. Gracias. Gracias, licenciada Sube Marea. Adelante, la siguiente persona. Bueno, es interesante lo que se está tratando hoy acá. Realmente todos conocemos que hay que hacer una repoblación microbiana adecuada, técnica, dirigida con criterio
profesional de un ingeniero agrónomo que haya tenido de experiencia. Por ejemplo, la licenciada Narea, Azube, está indicando que la caña de azúcar, sí, la curva de producción de caña de azúcar es descendente y cada año pues disminuye. Aplicando un paquete tecnológico adecuado se puede tener que esa curva sea tan pronunciada. En caña de azúcar lo hemos hecho nosotros. La utilización de esta tecnología de microorganismos, de productos orgánicos, permite que la cepa no se envejezca tan rápidamente y que podamos revertir esa curva que es así, mantenerla un poco horizontal. Ya lo hemos hecho nosotros a través de la bioestimulación, la obtención de ácidos húmicos, aminoácidos, el control de plagas y enfermedades a través de microorganismos. Mire, imagínense, nosotros hemos usado mucho, y aquí había una pregunta de saber hasta cuándo aplicar. Si usted aplica, por ejemplo, Babesia y Facelomisis para el control de diarrea y otras plagas de la caña de azúcar, de ácido amarillo, de algotos que nos afectan. A partir del cuarto año nosotros de la aplicación continua de esto, pudimos ver que ya no teníamos presencia de plagas y enfermedades, porque la planta se había fortalecido, tenía su aflatoxina funcionando, y eso nos daba la pauta de que ya no podíamos parar un poco la aplicación de estos microorganismos. Es una manera práctica. Nosotros hemos venido haciendo esto y le digo que esta tecnología que está diciendo el ingeniero Paul Baldeón está aquí a la mano hace mucho tiempo, ¿no? Y muchas personas más lo están usando en caña de azúcar, en banano, en plátano, en cacao. Por lo menos nosotros, digo, 12 años atrás no aplicamos nada. Hacemos liberaciones y aplicaciones de microorganismos, de termopatógenos y de productos orgánicos que han ayudado pues, a que la plantación, inclusive caña de azúcar empezamos produciendo 130 y nos hemos quedado en 104, 100 toneladas por hectárea al octavo 9 años de producción. Pero todas esas cosas se pueden, y le agradezco a Paul que esté acá compartiéndolas, porque esa es la manera de cómo podemos hacer una transferencia de conocimiento adecuada e importante. Y creo que nos ayuda también a cumplir con uno de los objetivos del Foro Agropecuario Ecuatoriano, de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Ecuador y del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Guaya, que entre sus principales puntos y objetivos tiene reflejar los conocimientos técnicos de todos los profesionales del área agropecuaria. Y eso estamos haciendo y creo que vamos por buen camino. Así que es importantísimo que esta noche nosotros podamos obtener pues todas esas respuestas a esas preguntas, esas incógnitas que han existido siempre sobre cómo utilizar la microbiología agrícola, cómo hacer que la vía microbiana sea rentable o nos vaya dando ese valor agregado de su uso, que es una reducción sustancial a corto, mediano y largo plazo de los agrotóxicos. Gracias. Gracias, presidente Lazo. ¿Alguna otra persona en el uso de la palabra, por favor? Hay unas preguntas en los mensajes. El uso de productos microbiológicos para aumentar la microbiota del suelo, ¿qué tiempo requiere o cuántos años será necesario usarlos de forma permanente? Esa es la primera pregunta, por favor, Paul. Permanente utilizar microorganismos para toda la vida. Si 60 años fueron destruidos, imagínate, permanente. Tenemos nosotros un problema que se viene el FOC R4 y tienes que aplicar microorganismos
para toda la vida. Es la única solución. Te mentiría que un año, no, es para largo. Es para largo para que tu primer punto, tu suelo se mejore. Segundo, tu planta forme las fitolechinas, tenga un mejor crecimiento, induzca las fitohormonas naturales, que su función fisiológica tenga un mejor resultado. Ok, Paul, gracias. Y la otra pregunta que está en el chat que la ha hecho Roosevelt de Colombia dice que si hay alguna posibilidad de compartir, o si existe, supongo que también una tabla de compatibilidad de los microorganismos en sus aplicaciones. Por supuesto, sí. Y con otros agroquímicos. Bueno, claro, mira, te comento, sí, tenemos nosotros los estudios ya realizados, pero como esto es un foro, sinceramente se me hace poquito, ya va a haber comercial, pues primero es una charla para que tengan conocimiento. Te dejo mi número telefónico, yo te podría enviar la información para que tú tengas conocimiento. Segundo punto, mira, la microbiología es un área muy extensa, lo que hice es una parte pequeña para que tengan conocimiento cuál es la función de cada uno de ellos, de los microorganismos, pero hay uno es sumamente extenso, hay que conocer genética, hay que conocer edafología, fisiología, hay que conocer muchas cosas más, tienes que conocer el sector agropecuario, ganadería, porque si un animal defeca, cuál es el porcentaje de etano, metano bota, si esa bacteria que cae al suelo va a funcionar o no va a funcionar. Es algo, pero tenemos que, algo, ¿cómo te explico? Es un extenso muy largo, pero yo te envío la información y te explicaría personalmente sobre ese tema. Una pregunta, compañero Baldión. ¿El estiércol de la vaca ayuda en algo o del resto de animales de corral ayuda en algo o en mucho o en nada a restaurar la tierra para sembrar? Bueno. Adelante, ingeniero, adelante. Ya, le comento. El estiércol de ganado es muy bueno, pero hay que conocer el porcentaje de CN, carbono, nitrógeno, que es lo más importante. Si tú tienes, imagínate el animal enfermo, vas a tener problemas en tu suelo. Yo siempre recomiendo utilizar microorganismos. Algunos dicen, Paul, yo hago violes con estiércol de vaca, meto melaza, incremento leche y lo que encuentras son virus, encuentras bacterias patogénicas que no te ayudan. Para mi criterio, yo no recomiendo eso. Recomendaría hacer mejor, como te digo, un humus de lombriz, que sería mucho mejor a tu suelo, pero lastimosamente utilizar 10 kilos por metro cuadrado saldría carísimo. Tendrás que aplicar miles y miles de toneladas por una hectárea. En Colombia estuvimos con el doctor Camilo, que el doctor Camilo nos recomendaba en pasto y en césped utilizar un metro cuadrado, 20 kilos de materia orgánica. Imagínate en caña. Una cantidad grandísima. Pero yo te recomiendo utilizar microorganismos. Te recomiendo utilizarlos. Los puedes fortalecer con ácidos húmicos, con ácidos fúlvicos. Eso te va a ayudar al 100%. Paul. Bueno, se estaba no usar así, pero sí hacer, por ejemplo, compostajes dirigidos y enriquecidos, ¿no? Con microorganismos que puedan. Claro, pero lo que pasa, ingeniero Mauro, imagínese, la descomposición sería entre 30, 60, 90 días. Y a veces el productor no espera mucho tiempo. Me dice, Paul, yo quiero una materia orgánica líquida ya, quiero un microorganismo ya. Yo no le voy a decir, imagínese, esperar 3 meses para que lo aplique el producto. Tengo que ver, primer punto, coger la muestra, poner la cámara Neubauer, sacar el porcentaje de unidad de formación de colonias de bacterias, que si esas bacterias están vivas o están muertas, si esas bacterias están adaptadas en el sector anaeróbico, aeróbico, y de ahí ponerlo hacia el cultivo. Imagínense que esa materia orgánica no sea disponible o sea saprofítica. Son muchos factores, no es porque por hacer, es algo, hay que, primer punto, interactuar. Si yo cojo el estiércol, tengo que hacerlo fresco porque la temperatura que se viene es un metano que se me forma, puedo dañar los suelos, puedo incrementar la actuación del insecto patógeno,
Todos muchos puntos se vienen ahí. Por eso es que a veces cuando van a hacer los violes, los estiércoles, los mulch, hay que hacer con cuidado. No es fácil. Por eso es que la mayoría hace materia orgánica empírica. Y en ese momento fracasan y después los productores dicen, esa materia orgánica no creo en la materia orgánica porque no nos funcionó. Hay que saber trabajarla, hay que saber formar la materia orgánica. La materia orgánica fue destruida hace 60 años y rehabilitarla es duro, porque las personas comerciales te recomiendan, aplica 5, 6 sacos, 10 sacos de materia orgánica, pero esa materia orgánica, ¿qué tiene? ¿Cuánto es porcentaje de carbono? ¿Cuánto es porcentaje de nitrógeno? ¿Cuánto es porcentaje de calcio? ¿Cuánto es porcentaje de magnesio? Ya esa materia orgánica ya es creada por el hombre. La materia orgánica de antes es enriquecida con elementos macro, nitrógeno, potasio, y más asimilable. Correcto, muy de acuerdo, que tiene que ser el compostaje, la obtención de esta materia orgánica dirigida por profesionales que tengan la experiencia. Les cuento la experiencia del ingeniero Troncal. Tiene pues un departamento, vamos a la cachaza que la desechaban, y ahora se tiene ahí compostaje para determinados sectores que eran difíciles de producir. Su tipo de suelo era muy compacto, tipo de arcilla tipo 1 y eso. Es bastante difícil. Entonces, ahí estaban usando hasta 20 toneladas por hectárea para poder tener mejor. Entonces, es bastante fuerte, difícil. Hoy ha hablado usted y yo le decía que no es tan fácil, por eso es bueno este tipo de charlas. No se puede decir que por ejemplo, el nitrógeno bien expresado está en la sola solamente, o que solo con la sola podemos producir, hacer agricultura, cuando nosotros sabemos que la nutrición vía suelo debe ser una, más la nutrición complementaria debe ser la adecuada, bajo los estudios y parámetros que todos sabemos que los análisis del suelo deben dar, no solamente decir así. Entonces, es bueno que discutamos estos temas aquí porque eso nos va a dar la pauta de cómo es que debemos manejar esta tecnología. Claro, mi querido ingeniero, lo que pasa es que sería interesante y también da la oportunidad también es dar clases sobre el tema de análisis de suelo, cómo interpretar los análisis de suelo, porque es una parte fundamental, porque hay técnicos que no conocen, pues imagínense cuántos kilogramos por hectárea necesita el cultivo de caña, de banano, de maíz, y hacen de la forma empírica. Y lo recomendable, imagínense, para conocer el tema microbiológico hay que primero conocer el suelo. Y del suelo hacer las recomendaciones nutricionales y de ahí partir con la parte microbiológica, porque necesitamos un agente que ayude a descomponer. Si no conocemos análisis de suelo, no sabemos nuestra materia orgánica, no conocemos nuestra estructura de suelo, no sabemos nada, no estamos en nada. En vez de invertir ese dinero, lo estamos botando. Y en el ser productivos somos improductivos. Hola. Quería hacer un comentario al respecto sobre el uso de los estiércoles o excretas de animales. Y realmente la colega Michelle que estaba preguntando que si era necesario o qué aporte tenía con las excretas de vaca, de ganado bovino, o de las excretas de gallinaza. En realidad, pues hay una diferencia fundamental, ¿no? En primer lugar, pues claro, como lo dice el colega Paul, que hay que saber primero compostar este material. No se lo puede recién colectado y aplicarlo al campo, no es posible. Hay que primero compostarlo 30, 45 y 60 días dependiendo de la zona donde se esté. Pero lo que sí es importante en este aspecto es considerar la cantidad de nitrógeno, de fósforo y de potasio que tienen las excretas de vacas. Las excretas de animales de vacas tiene, por ejemplo, en el caso del ganado bovino, de las vacas tiene 1,67 de nitrógeno, tiene 1% de fósforo y 0,56 de potasio. Y con respecto a la gallinaza, que es la que más alta concentración de nitrógeno tiene, gallinaza tiene 6% de concentración de nitrógeno, tiene 5% de fósforo y 3% de potasio, lo cual hace que las excretas de gallinaza, los que se
colecta en las granjas avícolas es de muy alta concentración de nitrógeno, fósforo y potasio, pero previamente a ser compostado. Como muy bien lo dice Paul, no se lo puede coger directamente y aplicarlo al suelo, sino que primero compostarlo. Y en ese sentido, pues nosotros hemos tenido muchas experiencias usando este tipo de compostaje bajo estas condiciones. Sí, doctor. Lo que pasa, doctor, es que imagínese, son porcentajes bajos para llegar al porcentaje que necesita el productor. Es un costo muy elevado. Imagínese, la materia orgánica de ahora que venden, que es muy buena, que es la champiñonaza, excelente, que tiene micorrizas, recomienda entre 10 a 20 sacos, pero la incrementación de fósforo es muy bajo, nitrógeno muy bajo, para eso mejor aplico una fuente nitrogenada. Lo que pasa es que saldría muy caro el costo para aplicar por hectárea. Claro, ya no es comercial, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto se justifica cuando usted tiene al lado o usted tiene su propia ganadería. Claro, por supuesto. ¿no? Ahí se justifica. Por supuesto. Lo que pasa... No es sostenible estar trayendo todo ese material de otro lado, el transporte y todo eso cambia. Por eso siempre tiene que usarse material de la misma finca. Claro, lo que yo puedo recomendar, por ejemplo, hacer un día de campo con los ingenieros, con los productores, para cómo elaborar sus bioremediadores, porque bioles ya no se utiliza ya la palabra bioremediadores, porque para crear un microorganismo hay que primero desinfectar el agua, hacer un análisis de agua, hacer un análisis de suelo, qué tipo de fuente de aminoácidos vas a utilizar, si es el 12%, el 24%, el 70%, qué tipo de microorganismo de su unidad de formación de colonias, si es uno a la 10 a la 11, 10 a la 10 a la 9. Hay que conocer ciertos puntos importantísimos que le podrían ayudar. Podríamos mezclar también en la mezcla de los bioremediadores elementos menores, excelente, elementos mayores, excelente. Ya todo depende de los técnicos y los productores que quieren aprender. Ahí está mi número telefónico, también doy conferencias, charlas técnicas, si quieren interpretación de análisis de suelo, con mucho gusto les enseño. Estamos para darnos la mano como profesionales y como amigos. Ahora hay una tecnología de materia orgánica líquida. Ya, nosotros tenemos un producto que es muy bueno, una materia orgánica líquida, que se llama BioHumus. Ahí igual dejo mi número telefónico para explicarle personalmente a las personas. La materia orgánica tiene el 12% de materia orgánica, tiene el 15% de bacterias ácido-lácticas y tiene el 12% de ácidos húmicos y 5% de ácidos fúlvicos. Usted sabe que el ácido húmico y fúlvico trabajan muy bien con los microorganismos, ayudan a la reproducción masiva y trabajan rápidamente en los suelos. Ingeniero Fidel, una pregunta. Adelante, Milton. Ingeniero, siguiendo las conversaciones con los demás compañeros que están conectados ahorita, verá, como eso fue a vista de todo el mundo, el problema bananero que hemos tenido y lo seguimos teniendo por muchas cosas que están atravesando a nivel mundial. Y como pequeños agricultores en el área de banano, tenemos que ver recursos, de ver cómo poder hacer producir nuestras plantaciones. Hablo sobre el raquis de banano, el tallo, ¿no?, que tiene un porcentaje elevado de potasio. Perfecto. Si yo lo meto en una trituradora, ¿no?, y ¿qué tipo de bacterias necesito yo para tratarlo de compostar y poderlo manejar y regresarlo al campo? Ojo, sí, tomando en cuenta que todas las fincas no son 5 estrellas y tenemos pues el BSB, mosaico pepino, tenemos el virus, tenemos la bacteria del Winian y todos esos inconvenientes. ¿Cómo podríamos actuar en esa manera? Ya, primero, Milton, también sabiendo conocer que la finca tiene problemas de virus, lastimosamente no podremos utilizar ese parital vegetativo. No se puede porque estamos haciendo un cóctel de patógenos y lo estamos introduciendo a la finca. Utilizar unos microorganismos, trichoderma, excelente. Utilizar las ácidos lácticas, que son descomponedoras, desdobladoras de lignina, muy rápido, 15-20 días.
y lo puede totalmente utilizar a la finca. Pero ojo, si usted ve que si su finca tiene problemas de erwinia, tiene problemas de BCB, no utilizar ese parital vegetativo, porque va a ser un cóctel y lo puede agregar a su finca. En vez de hacer un bienestar, puede ser un perjuicio. Gracias. Bueno, la recomendación al colega Milton es que si tiene problemas de virus y de estos patógenos, primero controlar esos virus y patógenos con el aceite ozonizado y luego sí aplicar los microorganismos de que recomienda Paul, ¿no? Correcto, doctor. Excelente. Muy bien. Gracias, doctor. Muy amable. Siguiente, por favor. No, bueno, yo quisiera hacer otro comentario, colegas, que muy bien lo está trayendo aquí el colega Milton sobre el problema que se nos avecina, ¿no? Un problema que casi con toda seguridad que lo vamos a tener el próximo año. Yo les aseguro, colegas, sobre todo los de la provincia del Oro, por estar tan cerca de Sullana, entiendo que está a 3 horas nada más, y esos son como 300 kilómetros, y de acuerdo a lo que ha ocurrido en Asia y en África, este Fusarium oxysporum cubensis avanza 100 kilómetros al año. Visitamos a 300 kilómetros de Sullana, y ya han pasado 2 años desde que se lo detectó. Es casi con toda seguridad que lo vamos a tener el próximo año ya en las zonas bananeras de la provincia del Oro, que es lo más cerca de Sullana. Por más control que se haga, realmente las esporas de este Fusarium son tan resistentes, y que Dios quiera que no hayan venido ya con este transporte de estas hortalizas que vinieron ahora con este asunto del paro de estos 21 días, 18 días, que se trajo productos hortícolas de Perú. Dios quiera que no hayan venido ahí esporas de estos hongos, ¿no? En todo caso, sí tenemos que hacer conciencia de que esa es una plaga, una enfermedad que nos va a llegar en 1 año, año y medio a más tardar. Y que, si bien es cierto que nosotros hemos hecho muchos ensayos con Fusarium raza 1 usando el aceite ozonizado y que se lo ha controlado el Fusarium raza 1, habría que hacer el ensayo ya en Sullana, ya en Perú, o también puede ser en Colombia. Yo no sé si el colega Fienco me comentó que estaba invitado otra vez para lo del congreso en Medellín, parece que va a ser este año, ¿no? Y que Así es. Bueno, parece que vamos a aceptar la invitación, colega Fienco, para asistir con nuestra charla en el congreso de los colegas colombianos y poder hacer algo allá en La Guajira, donde ellos ya tienen el raza 4. Es decir, tratar de usar este aceite ozonizado para ver cómo lo controla. De hecho, la colega esta que está en Mozambique, la ingeniera Gladys Tazán, que es conocido por todos ustedes, ella se llevó 1 litro de aceite ozonizado y lo aplicó allá en Mozambique, y lo aplicó inclusive ya en plantaciones, porque ellos lo tienen allá en plantaciones. Primero lo hizo a nivel de laboratorio, le dio muy buenos resultados, detuvo el crecimiento del raza 4, y luego lo aplicó en suelo, y también le controló en las plantas donde lo aplicó. Lamentablemente se llevó nada más que 1 litro, ya se le acabó. Estamos esperando que ella vuelva o ver alguna forma de cómo poderle enviar nuevos litros para que ella siga haciendo ensayos allá, ¿no? Pero en todo caso, esa podría ser una alternativa, y la otra es la emisión genómica, ¿no? La emisión genómica, que es también, pareciera ser que sería otra alternativa importante, porque lo otro, cambiar la variedad con este Formosana, eso es un gasto, pero es realmente que no lo van a soportar los agricultores, sobre todo los pequeños agricultores, ¿no? Entonces ahí quedan esas 2 alternativas para poder controlar esta enfermedad que se nos avecina. Correcto. Me parece muy bien, doctor Llerenas, con la aplicación de ozono y también incluyendo también los microorganismos, que es la parte fundamental. Por supuesto, en combinación con los microorganismos, sobre todo tricoderma, ¿no? Que se ha hecho muchos ensayos. Nosotros hemos hecho ensayos también en tricoderma con Fusarium, y efectivamente el tricoderma detiene el crecimiento de Fusarium. Lo que pasa es que es muy lento, entonces parece ser que hay ciertas esporas que logran salirse, y si hay un buen control con tricoderma, tiene que ser los periodos de aplicación. Ya usted que tiene más experiencia en eso, nosotros lo hicimos con 15 a 20 días, y a lo mejor se lo hace con 8 días o con 10 días,
va a ser un mejor control efectivo, ¿no? Por supuesto, doctor, por supuesto. Lo que tenemos que hacer, doctor, por ejemplo, como usted tiene su experiencia con el ozono, utilizar o bajar la incidencia del patógeno con el ozono y incrementar la masa microbiana, que es la parte fundamental. Exacto, sería un proyecto importantísimo para nuestro país, ¿no? No, y cualquier cosa, doctores, igual estamos a las órdenes. Podemos nosotros reunirnos, dar otra charla. Podría ser otra charla más extensa con conocimientos de nutrición, para que también tengan conocimiento los ingenieros para qué es lo que se va a tratar a futuro. Perfecto, Paul. Yo tengo aquí ya su número de teléfono. Vamos a estar en contacto para conversar, ¿no? Gracias, doctor. Muy amable. Siguiente persona, adelante, por favor. 7:45 de la noche. Colega Rubén, por favor. Colega Rubén, que tome nota del teléfono y del colega Paul. Disculpe, yo tengo una pregunta. Cierra nomás. Buenas noches, Siga. ingeniero. Le agradezco muchísimo su exposición, ha estado súper clara y muy interesante. Mi pregunta viene por otro lado. En el tema de la pitahaya, digamos, ¿quién me puede, yo quisiera saber dónde puedo conseguir la información sobre todos los nutrientes que tiene la pitahaya, digamos, o si hay algún estudio al respecto. ¿Qué cosa? Aquí en el Ecuador. Bueno, yo le puedo dar la información, mi querida ingeniera. En pitahaya también visito 500 hectáreas de pitahaya, de manejo del tema nutricional y el tema también microbiológico. Igual ahí está mi número telefónico para mayor información, pero más técnico sería poder visitar a su cultivo y para yo poder dar las recomendaciones que necesitan. Perfecto. Muchas gracias. Yo ya tengo su número. Ok, muy amable. Gracias. De nada. Aprovechando hasta que la siguiente persona haga su pregunta, su comentario, queremos manifestarle a los participantes que estuvieron la semana anterior y ahora esta semana, pues es una información o una capacitación concatenada que ha tenido dos partes. En ese sentido, las personas que deseen obtener el certificado de las dos conferencias a través de un certificado, repito, ponerse en contacto con el ingeniero Silva, ingeniero Marco Silva. Él está poniendo su contacto, algunos lo tienen. De todas maneras, ingeniero Silva, tenga la bondad de ponerlo en el chat. Siguiente persona, adelante, por favor. Se me hace importante resaltar esta noche, después de haber escuchado al ingeniero Yerene, al ingeniero Valdeón, doctor Yerene, al magíster Valdeón, que a través del Foro Agropecuario podamos impulsar un proyecto de control de Fusarium RT4 a través de estas dos formas de control. Yo creo que es importantísimo elevarlo, hacerlo. Hay ya otros tipos de protocolos que están haciéndose y presentándole al Ministerio de Agricultura, al Gobierno Nacional, hacerlo a través de tricoderma y hacerlo separadamente también a través de aceite ozonizado. Pero a mí se me ocurre que la idea sería hacer un proyecto macro que beneficie al país y que esté compuesto por los microorganismos más la aplicación de este aceite ozonizado. Sería bueno mirar esa manera de poder presentar ese proyecto en conjunto. Sí, sería importantísimo, mi querido ingeniero Mauro, sobre el tema interesante, los ozonos con los microorganismos. Interesantísimo sería, porque gracias al ozono podremos controlar los patógenos que se encuentran en el medio, y con los microorganismos nosotros podremos incrementar la masa microbiana y aportar a que la planta absorba todos los nutrientes que necesita y bajar la incidencia química, que es la parte fundamental, porque imagínense
invertir en un mineral es mejor invertir en subsuelo y protección sanidad vegetal. Hay un fondo que está viniendo para mitigar la acción que pueda hacer la prevención del Rosario en RP4, y yo creo que hacia allá debemos apuntar como foro agropecuario, como profesionales involucrados en hacer estas propuestas técnicas, científicas para ir deteniendo ese ingreso del Rosario al país. Ingeniero Fienco, si me permite, por favor. Adelante, por favor, adelante. Muy bien, ingeniero. Como conversábamos con el ingeniero Paul, el ingeniero Llerena, personas conocedoras del tema del ozono, del aceite de ozono, y Paul, que conoce mucho en el área microbiana. Verá, nosotros estamos ubicados en nuestro Ecuador, provincia del Guayas, en una zona que sí es riesgosa, porque somos muchos los pequeños y medianos productores bananeros, que en la actualidad algunos desconocemos, otros estamos entrando en conocimiento a la charla que hoy nos están dando, y es una muy buena capacitación que se necesita el pequeño y mediano productor. Sería buenísimo coordinar con el ingeniero Paul, el foro agropecuario, el ingeniero Llerena, y bueno, hacer una campaña sobre los microorganismos, capacitar al pequeño y mediano productor sobre el tema que se nos avecina, como nos decía el ingeniero Llerena, el fusario, que nos tiene ahorita, pues eso ha asustado, bien preocupado, porque el problema que se nos avecina es grave. ¿Qué tal pues si se hace una coordinación con el foro agropecuario y los demás compañeros, pues para tratar de seguir haciendo estas capacitaciones o salir a territorio y dar pues las charlas, conferencias pues que se las necesita? Adelante, por favor. Mauro, le decía que nosotros estamos prestos a colaborar, y qué bien que se incorpore Paul al equipo, y también Milton como productor bananero sería interesante, ¿no? Y todos los que quieran aportar y todos los que quieran incluirse en este proyecto, que sería coordinado por el foro agropecuario, básicamente. Excelente, Domingo, excelente, doctor Llerena. Estamos nosotros a las órdenes para dar un mejor trabajo, una mejor investigación, porque lo que pasa con los agricultores es lo que falta es conocimiento, y estamos nosotros como investigadores a aportar esos conocimientos a los productores. Exactamente, uno de los problemas que tiene nuestro país en el área Angelito, me permite. La falta de investigación, que es lo que... Adelante, por favor. Un ratito antes de la dama, para dejar establecido, ahí estoy poniendo... Angelito, me permite. Adelante, compañera Luxiola. Compañera Luxiola, presidente del Centro Agrícola, adelante. Bueno, mientras ella se incorpora, yo les quería dejar establecido. Parece que no tiene retorno, no sé. Pero ahí están dos proyectos que podrían ser: la biorestauración y mantenimiento de la vida biológica en los suelos. Está en el chat, por favor, revísela. Y suelto de corrección, ¿no? Solo son ideas que ahora no las quiero dejar pasar, sino proponer un proyecto de biorestauración y mantenimiento de la vida biológica en los suelos, microorganismos benéficos mediante el uso de Trichoderma Parcelomyces y Babesia baciana, y también una auditoría biológica en los suelos bananeros del país a través de parámetros biológicos, determinar su salinidad, su capacidad nutricional, materia orgánica, pH, capacidad de intercambio catiónico, saturación de base, salinidad, raíces, textura, y también podríamos hacer el control o el estudio de los microorganismos benéficos, más el uso de aceite ozonizado. Perfecto,
ahí en la palestra para irle dando forma. Yo creo que de estas charlas pues debemos sacar algo que beneficie al sector agropecuario del país, que apuntar. Angelito. Adelante, doña Luciana. Hola, buenas noches. Por aquí estoy. Bueno, entré un poquito tarde, pero ya escuché algo sobre los microorganismos. Bueno, yo quería acotar que, bueno, hay diferentes formas de crear los microorganismos, inclusive de encontrarlos en el trópico de las montañas, capturarlos. Pero esto es practicar haciendo. Entonces, sería importantísimo que se lo haga, pero como un proyecto, pero irlo practicando con los conocimientos de los otros compañeros, porque si bien es cierto, tenemos que nuestra naturaleza mismo nos provee de muchas materias orgánicas que las tenemos, inclusive para los repelentes tenemos plantas hormonales que muchas veces las desconocemos y las tenemos a la vista. Entonces, pero esto es practicar haciendo. Entonces, escuchaba también del estiércol. Bueno, cuando yo estoy en las capacitaciones, le digo directo, la mierda de vaca. Inclusive como anécdota, cuando nos fuimos a posesionar de la copiza, nuestro eslogan era: con agua, sol y mierda no hay cosecha que se pierda ni alimento que se envenene. Y eso era lo que quería acotar, que esto es practicar haciendo. Entonces yo creo que deberíamos de buscar un lugar donde practicarlo, mi pequeño comentario en este momento. No sé si estarán de acuerdo, y sería importante, cosa que así se puede intercambiar más conocimiento y podemos ir descubriendo plantas, podemos ir descubriendo dónde podemos capturar microorganismos y también cómo poderlos obtener. Eso. Muchas gracias. Gracias, compañera Goya. Estamos de acuerdo con su postulado, que es hacer las cosas, pero en el lugar. Gracias. Presidente, prácticamente hemos llegado al término de este martes 12 de julio del 2022 en este Foro Agropecuario Ecuatoriano. Bueno, recatando lo que dice mi estimada Lucy. Está malo el internet. Bueno, recatando lo que dice la estimada Lucy, bueno, la capturación de los microorganismos se lo hace de una forma empírica, podría decir, ¿no? Porque se lo puede capturar con arroz, pero se encuentra cócteles de tricoderma, bacillus, baciana y fusarium. En el momento que se reproduce con melaza y polvillo, lo que pasa es que tenemos que nosotros tener un pequeño laboratorio y sacar esa muestra e indicar qué es lo, si te va a funcionar o no te va a funcionar, conocer la especie, a cómo está la unidad de formación de colonias, esos puntos, porque empíricamente vamos a tener problemas. Como es bueno el refrán, pero lo que pasa es que cada día la agricultura se actualiza y tenemos que actualizarnos. Por eso es que tenemos investigadores, tenemos técnicos, pero lo que falta es capacitación. Que con la experiencia del doctor Llerena conoce muy bien el tema, con mi experiencia como investigador, nosotros podemos darle apertura a los productores para que tengan conocimiento cada día, porque esto cada día se mejora.
Imagínense que anteriormente se utilizaba urea, ahora se utiliza otro tipo de herramientas. Cambiemos la mentalidad, utilizando otro tipo de estrategias de productos. Así es, mi querido ingeniero Valdeón. Claro, porque la idea es reducir costos por los insumos. Y aparte también es crear conciencia para que de esta manera cuidar nuestros suelos y por ende no perder esa capa orgánica. Correcto, mi estimada Lucy. Correcto, mi estimada Lucy, es verdad, pero vuelvo, repito, capacitarnos, investigar, indagar, porque es la parte fundamental, porque personas que ven en YouTube cómo formar un biol, cómo crear un microorganismo, melaza, no. Hay que primero conocer el tema. Primer punto, el agua, que es la fuente donde se va a utilizar. La melaza, cuánto porcentaje de aminoácidos que se va a utilizar. Hay que desinfectar las herramientas, todos sus puntos para tener un buen microorganismo. Y el microorganismo hay que ver si actúa como no actúa, utilizando cámaras Neubauer para las bacterias para ver cómo están, si se está reproduciendo en 24 horas, en 48 horas. Puede ser que la bacteria funcione como puede ser que la bacteria muera. Muy bien. Yo creo que ha sido una tarde y noche interesante, señor secretario, ingeniero Paul, doctor Llerena. Hemos llegado a un feliz término y creo que de aquí en adelante tiene que haber de estas charlas, estas dos, bajando la carga aquí, me tiene que darle una lectura clara que nosotros tenemos que ir por ese nivel de esa agricultura sostenible, de esa agricultura limpia, de utilizar herramientas tecnológicas que tenemos a la mano. Y lo que más, contribuir nosotros también al país con una solución clara de cómo resolver el problema gravísimo del RT4. Le estoy poniendo al WhatsApp del doctor Llerena, de Paul Valdeón y de Marco Silva, de tal manera que podamos usar ese proyecto de cómo presentaron la propuesta para el COE Nacional, para que hay un fondo que va a venir a traer, va vendiendo para el Ministerio de Agricultura también un fondo justamente para hacer este tipo de trabajo, este tipo de investigaciones que permitan estar preparados cuando llegue esta temible enfermedad aquí al país. Entonces tenemos que estar preparados y la contribución de los profesionales debe ser de la manera más clara y profunda. Los invito a que generemos pues ese proyecto y lo tengamos listo para su ejecución y beneficio del país. Buenas noches con todos y que Dios me los bendiga. Ha sido una noche excelente. Gracias, Paul. Gracias, doctor Llerena. Gracias, Milton. Gracias a Ángel, Rubén, Amelio y todos los que esta noche han decidido participar activamente, que es importantísimo. Por el Mullo, por el Leán, por el Romero, Lucio Lagoya, Milton Cichán, Julio Ortega, Raúl Coral y Rubén Vegas. Felicitaciones y lo espero que cada martes podamos reunirnos aquí en este espacio, que es del Ecuador para el Ecuador, del Foro Agropecuario Ecuatoriano, donde debemos converger toda la academia, profesionales, de nombre Machete y Garabato hasta la industria. Aquí es el espacio que el Ecuador lo requiere. Buenas noches, amigos. Dios nos bendiga. Buenas noches. Buen descanso. Nos vemos el próximo día. Muchísimas gracias a todos por esta pequeña charla. Le agradezco de antemano, ingeniero Mauro, ingeniero Fienco, a todos los invitados profesionales. Le agradezco por esta reunión.
cualquier duda o cualquier inquietud, estamos a las órdenes, también un telefónico. No, si quieren que vaya a sus haciendas, voy a sus haciendas sin ningún costo para capacitar al productor. Muy amable, muchísimas gracias, que tengan una buena noche. Buenas noches con todos, ingeniero Mauro, buenas noches, Angelito Fienco, excelente conferencia, gracias. Un abrazo, querido Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, compañeros, con todos. Chao. Buenas noches. Asambleísta Arzúe, buenas noches. Compañero Nos vemos el Ángel. próximo Chao, martes. bendiciones. Mauro. Luxiola, un abrazo. Compañera Luciola, chao. Tengan una buena noche. Igualmente, bendiciones. Gracias. Buenas noches. Venga, bendiciones a todos. Thank you.